imágenes no desempeñaban un papel importante. En su panteón el elemento femenino aparece subordinado al masculino. Eso ya en los arios védicos, digamos. El lugar de honor para el panteón de la cultura y de la religión védica lo ocupaban deidades que después nos vamos a nombrar y a describir más o menos cuáles eran sus características y sus poderes, digamos. Indra, Varuna, Mitra, los Nasatyas, que son las estrellas matutina y vespertina, Surya, el sol, Agni, el fuego, y otros seres sobrenaturales que eran desconocidos para la cultura originaria del Valle del Indo. O sea, traían los pueblos védicos estas deidades ya con ellos, digamos. Y después empiezan a mezclar y empiezan a evolucionar también. O sea, empiezan a perder importancia algunos y a tomar mayor importancia otros, digamos. Inclusive hay un registro de cuántas veces se los nombra. De acuerdo a eso es como se puede determinar cuán importantes eran en ese momento en los Vedas, digamos, cuántos himnos estaban dedicados a cada una de las deidades. De esa manera más o menos se medía, digamos, la importancia que pudieron tener en ese momento. Entonces, con estas culturas del Valle del Indio es como donde comienza, digamos, de alguna manera el primer capítulo de la historia de la India. En un sentido estricto también de la prehistoria, porque han quedado solamente documentos arqueológicos y no literarios, digamos, de esa primera etapa. Recién fue alrededor del siglo XX que comenzaron las excavaciones en esta zona del Valle del Indo y se descubrieron las ciudades más importantes, que son Harappa y Mohenjo-Daro. Y en estas ciudades la estructura, digamos, de la ciudad obedece a criterios astrológicos en su diseño. Por un lado está la ciudadela al oeste, la zona residencial al este. El trazado de las calles ya es perpendicular en dirección norte-sur y este-oeste. Y en la ciudadela de Mohenjo-Daro, que tendría probablemente una función religiosa y de poder político, hay un gran baño que tiene desagües y que está rodeado de columnatas al estilo de que después fueron los baños de los romanos, y las paredes del baño tienen 2 capas de ladrillo intercaladas por unas capas impermeabilizantes, digamos, o sea, de betún, y probablemente estas serían sedes de la monarquía sacerdotal. O sea, generalmente el poder estaba detentado por los sacerdotes en esa etapa. Entonces, estas ciudades, digamos, que se conformaron alrededor del año 1500 a.C., ya todavía fueron influenciadas principalmente por la cultura ya aria, digamos, que ya había empezado la invasión y dominó y esclavizó de alguna manera, no tanto en un sentido estricto, sino que como traían toda su filosofía y su religión, digamos, y el poder de los sacerdotes, esclavizó en ese sentido, digamos, que los pueblos originarios y también los pobladores comunes, digamos, dependían de los sacerdotes para realizar sus cultos y sus ritos domésticos, inclusive, digamos. O sea, a partir de ese origen es como se desarrolla, digamos, toda la cultura hindú, que luego va a originar, por un lado, las filosofías que se llaman ortodoxas, que son las que reconocen la veracidad, digamos, por así decirlo, y autoridad de los Vedas, y las filosofías heterodoxas, que son las que no reconocen como documentos importantes, digamos, pero no basan
su filosofía y su religión en los Vedas. Y que en realidad surgen un poco como reacción ante ese excesivo predominio de la clase sacerdotal, que por supuesto, o sea, tenían que hacer ofrendas, pagar tributo, claro, para que los sacerdotes realizaran los ritos en los distintos momentos, los rituales ya sea de ofrenda para conseguir determinados propósitos, simplemente rituales relacionados con los momentos del año, por la cosecha, o por lo que fuera en los rituales del nacimiento, rituales del casamiento, o sea, todo dependía de esa hegemonía de los brahmanes, y entonces fue inclusive a raíz de ese excesivo predominio y la reacción en contra, digamos, como tratar de liberarse un poco de eso, que surgen alrededor del 500 antes de Cristo estas otras filosofías que son el budismo, el jainismo y otras que es completamente materialista, digamos, y surgen así para poder liberar un poco al pueblo de ese excesivo control de los brahmanes, aunque tengan su sustento filosófico también, por supuesto. Eso habla en general de lo que fue la evolución histórica, digamos, de las filosofías, y vamos a verlas un poco, vamos a comenzar a verlas a partir de, primero, los distintos momentos del desarrollo de los Vedas, digamos, y de toda la literatura, digamos, cómo fue desarrollándose con distintos aspectos y estructura literaria, digamos, hasta finalizar en lo que son los textos ya con un pensamiento más evolutivo en el sentido filosófico, que son las Upanishad. Las Upanishad, que se consideran como si fuera el fin de los Vedas, porque es donde es el máximo desarrollo filosófico de la filosofía, digamos. Después vamos a ver un poco vamos a leer algunas de los himnos, digamos, que tenían ese lenguaje tan... Upanishad, disculpa, también son escritos, también son, o sea, al principio eran escritos, o sea, eran escritos pero repetidos, digamos. La forma de transmisión era... Canciones. Claro, era por himnos y canciones. Y después se desarrolló, justamente para que sea más fácil transmitir y aprender, el estilo de los sutras. Los sutras, que vamos a ver después cuando vemos los Yoga Sutra de Patanjali, no solamente respecto al Yoga Sutra de Patanjali, sino toda una literatura sútrica, digamos, en la que se transmitía el conocimiento así, en frases cortas, que eran fáciles de recordar y de repetir y de aprender. Muchas veces no tenían siquiera verbo, digamos, sino que era una frase que se interpretaba, por supuesto, siempre como la transmisión es diferente a la nuestra, también fue diferente a la nuestra, digamos. El aprendizaje siempre se daba del maestro, o sea, el gurú, al discípulo. También vamos a ver después cómo se constituyó toda esa estructura de la cultura hindú, digamos, en base a distintos momentos en la vida del hombre, digamos, desde que nacía, el momento del aprendizaje, luego el momento del padre de familia, posteriormente, y generalmente aquellos que estudiaban y tenían la oportunidad, una vez que habían criado a los hijos, de retirarse y tomar una vida más de meditación y de evolución de su espíritu, digamos, para prepararse para el momento de la muerte. En el momento del estudio, generalmente era el niño, tenía que estar alrededor de 7 años con su gurú, digamos, y él le instruía al principio sobre todos los principios éticos y morales, digamos, y luego los conocimientos que esa escuela, digamos, desarrollara. Vamos a ir viendo, o sea, en ese momento es después, para contextualizarlo, digamos, es que al estudiante se le pedía el celibato, digamos.
pero no después, digamos. Era en ese momento porque ellos creen que la energía, sino en la práctica sexual, digamos, a través del orgasmo, la energía se disipa. Y entonces la idea era que había que tratar de mantener la energía, por lo menos en esos años en que el estudiante estaba centrado justamente en el estudio. Después podía desarrollar su vida normalmente, casarse, tener hijos, desarrollar su vida como padre de familia y como trabajador en la casta a la que perteneciera. También vamos a hablar de cómo estaban distribuidas las ocupaciones en las castas. Y después, cuando ya habían criado a sus hijos, sí llevaban una vida religiosa activa que intentaran ir perfeccionando cuando ya no tenían los deberes, digamos, de padre de familia. Se les llamaba los arayakas o habitantes del bosque. Se trataban de aislarse en un lugar, no es porque fueran al bosque directamente, sino que trataban de ir hacia un lugar más aislado en el que no tuvieran distracciones, digamos, para dedicar sus últimos años de vida a la elevación espiritual. Bueno, de esa manera estaba estructurada y caracterizada la vida del hombre hindú, digamos, más todos los rituales que siguieron permaneciendo y perpetuándose con distintas variaciones según los momentos. O sea, la vida religiosa de la India está muy teñida por las sectas, digamos. Las sectas son una realidad permanente, digamos, en la vida religiosa de los hindúes, digamos. O sea, más allá de que pertenezcan en su conjunto a lo que nosotros llamamos una tradición, no es una religión en sí el hinduismo, digamos. Son devotos, por ejemplo, de Shiva, o son devotos de Vishnu. O sea, inclusive ahora cuando vean los textos, el que escribe o el que en teoría es el autor del manual o del texto que sea, en particular de los manuales, tanto el Hatha Pradipika como el Granda Sanghita, hacen toda su introducción dedicando su texto a quien son devotos, digamos, a Lord Shiva generalmente, digamos. O sea, la tradición del yoga, por lo menos en cuanto al Hatha Yoga, que deriva del Natha Yoga a su vez, está muy ligada a Shiva. Inclusive hay toda una leyenda en cómo se originó el aprendizaje y la transmisión del yoga, digamos, a través de esa. Lord Shiva estaba enseñándole ya a su esposa la práctica del yoga, y un sabio maestro, digamos, que había desarrollado el poder, porque eso también vamos a estudiar después cuando estudiamos los siddhis, digamos, por lo menos pantallazos en general, la capacidad para transmutarse de forma y tomar forma de animales, por ejemplo. Estaba con forma de pez y se puso en forma de pez para poder espiar a Shiva cómo transmitía la enseñanza del yoga, y desde ese momento se convirtió en un maestro, digamos. Matsyendra, Matsi o Matsi quiere decir pez. Matsyendra es el nombre de uno de los maestros, de los primeros maestros del Natha Yoga, que después derivó en el Hatha Yoga. Y bueno, o sea, todo así, en lo que vayamos viendo y estudiando, los textos están así coloreados con leyendas, mitología, devoción a distintos tipos de deidades o dioses, digamos. Algunos son, o sea, en general, la Trimurti, lo que se llama la Trimurti india actual, está conformada por Shiva, Vishnu y Brahma. Brahma vendría a ser de alguna manera como el dios padre o creador, pero no tiene en este momento dentro de lo que es el panteón hindú un papel central. Sí, Vishnu y Shiva, que son por un lado
Shiva es el destructor y Vishnu es el preservador, porque también para ellos todo es un ciclo constante, digamos, de destrucción y recreación. También, no solamente en la vida del hombre y su posibilidad de renacer, sino en lo que es la evolución del universo también, cuando hablemos un poco de lo que es la cosmología, digamos, de la cultura hindú, digamos. También ellos tienen esa idea de que todo es un ciclo constante de creación, destrucción y creación nuevamente, digamos, ¿no? Que también iría en una espiral ascendente, digamos, en teoría, digamos, y hay ciclos determinada, más o menos ellos tienen un cálculo de determinada cantidad de años, porque su astrología original se basa en las constelaciones, más que en los planetas como es nuestra astrología. También tienen la astrología basada en los planetas, actualmente en la India, digamos, pero su astrología fundamental está basada en las constelaciones. De ahí derivan números sagrados, digamos, por ejemplo, los números de cuentas de los malas, que son los rosarios, digamos, como los rosarios de ellos. Hacia el 108 es un número sagrado que deriva de esa astrología, digamos, ¿no? Todo está de alguna manera relacionado con eso, digamos. Y el yoga, podemos hacer una breve reseña, digamos, del origen del yoga, a pesar de que las investigaciones hace más de un siglo que se están realizando, todavía no hay muchos verdaderos documentos sobre el origen real del yoga. Se cree que se originó hace más de 5.000 años ya, en el tiempo de esta primera civilización que todavía no estaba influenciada por la cultura indoeuropea, digamos, porque aparecen esto que yo le llamaba proto-Shiva, o sea, primeras como unas figurillas o estructuras, digamos, que parecen estar en una posición de meditación, digamos. Por eso se le adjudica el nombre de proto-Shiva, digamos. Del proto-Shiva. Bueno, después la voy a traer para que lo vean. Creo que hay ahí en un libro de historia de las religiones. Entonces, quería hablarle específicamente del yoga. Entonces, el yoga ya es producto o va siendo desarrollado a partir de una civilización que fue madurando y que se puede considerar, a pesar de que por ahí los griegos o los romanos o los latinos, digamos, quieran adjudicarse, o inclusive los egipcios, el origen de todo, digamos, para ellos es la civilización más antigua del mundo, que aún perdura además, ¿no? Porque todas las demás fueron en decadencia y casi se desaparecieron o se extinguieron, digamos. Siempre el yoga tiene su base, por supuesto, en la filosofía. Hay una filosofía que dentro de lo que son los darshanas o escuelas ortodoxas, un par que es el Sankhya, que es el sustento filosófico del yoga, que es la filosofía práctica. Son siempre pares, digamos. En el caso del yoga, el Sankhya también se desarrolla en base a tratar de responder las preguntas fundamentales de toda filosofía, digamos, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué debo hacer. Es el tipo de preguntas que todos en algún momento nos planteamos. O sea, todos
En algún momento desarrollamos y somos filósofos porque nos preguntamos y tratamos de responder a esas preguntas, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es la filosofía del yoga, o sea, el Sankhya, se llama una teoría de 25 principios en la que los fundamentos son Purusha, que es el espíritu, y Prakriti, que es la materia. Siempre atrás de toda unión de dos principios hay un misterio, digamos, o sea, nadie sabe por qué en algún momento se unieron Purusha y Prakriti. O sea, sí, para qué se unieron, para poder evolucionar. O sea, hacen una imagen de Purusha, el espíritu es sabio pero no tiene pies, y Prakriti es ciego porque no puede ver todo lo que el aspecto más profundo y filosófico, pero puede moverse. Entonces, la unión de Purusha y Prakriti tiene ese sentido de poder comenzar la evolución de todo, digamos, no solamente del ser humano, digamos, ¿no? O sea, a partir de dónde se origina el principio vital, vendría a ser, por esa unión de Purusha y Prakriti, que no es estrictamente el espíritu, la materia, pero bueno, podríamos caracterizarlo así. A partir de ahí, el Sankhya desarrolla los principios en que evoluciona el mundo, digamos, y como el Sankhya explica el comienzo de la vida y la evolución sin necesidad de un creador o un Dios creador, el Sankhya y por lo tanto el yoga son filosofías ateas. Ya el yoga no es tan estrictamente ateo porque Patanjali, cuando hace su recopilación de los principios, digamos, en los 8 pasos, ya nombra a Ishvara, que es el Dios personal, digamos, al que uno puede elevarle su intención, su práctica, digamos, con una mirada un poco más puesta a reverenciar una entidad que no es tampoco el Dios creador, sino que es un Dios personal, digamos. Ellos lo llaman Ishvara o el Señor, digamos, que puede ser distinto para cada uno. Pero en su comienzo, digamos, el Sankhya y el yoga son filosofías ateas, digamos. No necesitan de un Dios que cree nada, ni que inicie nada, ni que haya que reverenciar nada. Por eso tal vez muchos de nosotros también lo elegimos, digamos, porque cada uno podrá tener su creencia personal y reverenciar si quiere a un Dios en especial, digamos, pero no hay una obligación estricta de creer en nada en particular, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de justamente ese desarrollo, o sea, del yoga, el yoga significa, yo le decía a Estela, yug significa unión. ¿Qué unión? La unión del espíritu con la materia, digamos. O sea, que es lo que habría que realizar. O sea, están unidos, pero nosotros muchas veces no somos capaces de darnos cuenta, digamos. Entonces, la práctica tiene ese sentido, digamos, de llegar a realizar esa unión, el yoga, digamos. En un sentido estricto, llegar a comprenderlo, interiorizarlo verdaderamente, digamos, darnos cuenta que no estamos compartimentados y separados por un lado del cuerpo y por el otro lado del espíritu, sino que ese es el sentido etimológico, digamos, de la palabra yoga, digamos. Y el segundo en realidad, porque en el primero dice, aquí comienza el yoga, vendría decir el primer sutra del Yoga Sutra Patanjali. El segundo lo que dice que yoga es el aquietamiento de los movimientos de la mente. O sea, no es algo que se pueda realizar fácilmente, digamos, ¿no? Por supuesto, sino que es una consecuencia de la práctica. O sea, eso también es como a lo que se aspira, digamos. ¿Para qué? Porque la mente es un aspecto todavía de nuestro cuerpo físico. O sea,
sea, más allá de que de que sea nuestro instrumento relacional, digamos, a partir del cual se desarrolla la personalidad, el ego y todas las demás vestiduras, digamos, nosotros no podemos fácilmente con la voluntad anular los pensamientos, sino que necesitamos de una práctica, por eso se utilizan los puntos de concentración, digamos, ya sea en determinados objetos a través de la vista o en determinados sonidos, por eso de ahí la recitación del mantra. Y cuando se comienza por la postura, también se dice lo mismo, o sea, el asana como debe ser. El asana debe ser estable y cómoda, con relajación del esfuerzo y la mirada puesta hacia el infinito. Eso es lo único que dice sobre la postura en el Yoga Sutra de Patanjali. No dice más nada. O sea, esa es su definición y ahí culmina. ¿Por qué? Porque está basada en la idea de la postura meditativa. Digamos, la postura de estar sentado, poder eliminar todos los obstáculos del cuerpo, es decir, no sentir incomodidad para que la mente no se distraiga, no sentir frío, no sentir nada del cuerpo que nos incomode, digamos, para lograr poder enfocarnos en un punto que va a ser, eso también va a ser de acuerdo a la naturaleza de cada uno, seleccionar cuál es el punto o el centro hacia el cual se concentra, digamos. También tiene distintos pasos, digamos, ¿no? Atención, concentración, retención de los sentidos, cómo va evolucionando ese proceso hasta lograr el completo samadhi sería, que es cuando ya la mente consciente no está funcionando, digamos. Pero eso es lo que se logra a través de la meditación, digamos, que es la práctica final, digamos, de alguna manera más a la que hacia todos aspiramos, digamos. Pero como justamente es un momento en el que ya no estamos con nuestra mente consciente trabajando, digamos, por así decirlo, no somos capaces de darnos cuenta. O sea, la meditación es algo que ocurre, no es algo que uno logre, o sea, tiene que situarse, colocarse en la situación de meditar, pero nunca puede saber si va a llegar, cuánto va a durar, o a veces tan siquiera si lo ha logrado, digamos. O sea, generalmente uno cree que lo ha logrado porque después esa templanza, esa tranquilidad, esa paz que se logra a través de esa práctica se va de a poco, va tiñendo todo el resto de nuestra vida, nuestras relaciones. O sea, son frutos que no son inmediatos, que no son completamente voluntarios, digamos, sino que por eso, una vez más, para todo lo que tenga que ver con las prácticas del yoga y en general, podríamos decir, de todas las prácticas espirituales, digamos, es eso. Práctica y desapego ¿de qué? De los resultados. O sea, ese sería un poco el corolario de la introducción, digamos. Después yo les puse también un apuntecito sobre cómo es el clima de la India, porque después cuando estudiemos textos, gracias, no en el Hatha Pradipika, pero sí ya en el segundo, se dan indicaciones específicas para el momento de comenzar la práctica del pranayama, que está relacionado con lo que nosotros le llamamos otoño y primavera, pero ellos no tienen el mismo tipo de estaciones, tienen 6 estaciones en total, digamos, ¿no? Están influenciadas por los vientos, por la época de lluvia, y entonces las prácticas deben realizarse en esos meses en los que la temperatura es más estable. Porque siempre pensando, por supuesto, en ese momento, digamos, y en ese contexto, en el que ellos no tenían todos estos medios que tenemos nosotros, digamos. Entonces, o sea, por ahí la práctica del aire libre a nosotros como occidentales nos parece atractiva, pero, por ejemplo, no se recomienda estar expuesto a corrientes de aire
para realizar prácticas ni de respiración ni tampoco de meditación, o sea, nada que pueda llegar a perturbarnos. Entonces ellos tienen indicaciones específicas de cómo debía ser el lugar a donde uno se instalaba a hacer las prácticas de control respiratorio y también de meditación, digamos. Entonces, relacionado con eso, el comienzo de la práctica, para que no haya una práctica que nos termine perjudicando más en vez de mejorarnos, digamos, es que se indica el comienzo en determinada época del año, se indica una dieta específica previa a comenzar, se indican técnicas de limpieza que hay que realizar de todo, no solamente del aparato respiratorio, sino de todo el cuerpo, para estar en condiciones óptimas, de manera que las prácticas no terminen siendo perjudiciales, digamos. Bueno, te hice un panorama general, digamos, pero después si tienen algunas dudas las volvemos a conversar en la próxima. Yo les traigo la parte y les explico la parte de esos primeros textos